Good morning, IDC. Buenos días, Iglesia Imago Dei. Buenos días, buenos días. Siempre es un placer y un honor y una bendición adorar delante del pueblo de Dios. Y estoy muy agradecido por esta oportunidad de abrir la palabra de Dios ante ustedes y junto a ustedes aprender en la medida en que nos transforma. El pasaje delante de nosotros, mientras continuamos con la serie de Lucas, es un pasaje con advertencias y mi oración es que también pueda ser de ánimo en la aseguranza que tenemos en Cristo. Así que vamos a presentarnos en oración. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos da esperanza, que nos da, Señor, la gran fundación por la cual estamos cimentados. Gracias, Señor, por tus advertencias, por no dejar a tus siervos, a tus amigos en oscuridad. Pero tú, Señor, nos expones a tu gloria y a tu luz para que podamos también ser luz en este mundo y reflejar tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de ustedes ha estado en social media por muchos años, es un lugar salvaje. Ustedes pueden encontrar cosas muy locas en las redes sociales. Mi esposa estuvo en una ocasión viendo el post de alguien. ¿Cuál es la peor experiencia en una iglesia que tú has tenido? Y alguien dijo lo siguiente. Una vez en un campamento de jóvenes, ellos nos anunciaron que el pastor de jóvenes había muerto en un accidente camino al campamento. Y mientras todos estábamos llorando, escuchamos la voz de él escondido y él comenzó a predicar. Escuchamos su voz y comenzó a predicar. Yo me imagino que eso podría ser una experiencia muy dramática. Y es interesante ver todas las líneas de emociones que tienen esas personas. Pero yo estaba agradecido de que el Señor, de que el Señor no usa esas tácticas para presentar su verdad. Él es muy directo, él es honesto y también es transparente y también es muy directo cuando nos va a dar una palabra difícil a nosotros. Así que mira, en la medida en que observemos el capítulo 12 y también si observamos el capítulo 13, vemos un cambio en el mensaje de Jesús. Él ahora está comenzando a predicar advertencias. Y cuando vemos todo este pasaje, vemos como un discurso largo que está dirigido por una serie de preguntas o de enunciados. Y durante todo este discurso vemos esta idea de un juicio venidero. No toma mucho llegar a ese punto. Si miramos el versículo 5, por ejemplo, dice, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Y el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Versículo 40. Ustedes deben de estar listos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Versículo 46. El Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Capítulo 13, 5. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y el versículo 9 dice, y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Como ustedes pueden ver, Jesucristo quiere que sus discípulos entiendan y que estén listos para el día del juicio. Así que para resumir todo este texto del 1 al 12, la idea principal sería la siguiente. Los discípulos de Jesús deben resistir la hipocresía y propiamente temer al Dios Trino. Debemos resistir la hipocresía y de una manera apropiada temer al Dios Trino. Vamos a mirar el versículo 1 y dice, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El autor en el capítulo 11, versículo 29, en ese momento
él comienza a notar que la multitudes está creciendo. Y vemos ahora miles de personas presentándose delante de Jesús. Y ellos vienen por una serie de razones. Sus mensajes, su predicación fue increíble, sus milagros. Y después de todo este evento, ¿a quién no le interesaría un poco de drama? Para este punto, ah, todas estas personas ya sabían acerca de las quejas en contra de él, los fariseos también, y cómo estaban inclinados hacia el conflicto. Y ya no había telenovelas, no había ningún otro programa, sino que había esta era la realidad que había. Así que al punto que las multitudes se atropellaban unos a otros. Y en un sentido esto es pudiera ser un resultado del fruto del ministerio de Jesús, pero Jesús no estaba sorprendido del número de personas. Así que en la medida en que Jesús está mirando esta multitud mezclada, él mira a sus discípulos y él comienza a hablar a sus discípulos primero. Y estos discípulos son aquellos que están verdaderamente abiertos a aprender, a escuchar. Ellos no han dispuesto su corazón a escuchar a los falsos líderes, sino que están dispuestos a ser una luz para el mundo. Y es a ese tipo de persona, a ese tipo de público que él dirige este mensaje. Por eso él dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La semana pasada, el pastor Manny hizo un buen trabajo explicándonos acerca de la manera en que Jesús observaba las acciones de los líderes religiosos por tener ese sentido de autojusticia, ser insinceros y también ser engañadores. Así que los categoriza como hipócritas. Un hipócrita es alguien que usa una máscara y que su apariencia es completamente diferente a lo que realmente es. Hubo alguien que dijo que los fariseos, ellos poseen una apariencia de piedad, pero por dentro son maestros enmascarados. Así que hubo alguien también que dijo que la palabra hipocresía es una transliteración de la palabra griega que básicamente tiene que ver con un actor en un escenario. Alguien que está actuando. Y eso no es a lo que Dios nos llama a hacer. Así que es una cosa ser considerado o llamado un engañador, pero la hipocresía evoca un sentimiento diferente. Y tiene que ver mucho también con vivir una vida de doble vida, una vida que es tanto engañadora como destructiva. La hipocresía está enraizado en ambas, en orgullo y temor. Así que no hay espacio para la humildad cuando caminas en hipocresía. Temor en que nosotros estamos preocupados acerca de las opiniones de los hombres, en vez de considerar el juicio de Dios. Tememos al hombre. Así que la hipocresía es también contagiosa. Y es por eso que Jesús habla y la compara con una levadura. Este ingrediente que tú agregas a este pan y cómo esto puede aumentar el volumen del pan. Y vemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, y dice, así que, por lo tanto, celebremos el festival no con la levadura antigua, la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y en Gálatas capítulo 5, cuando están forzando circuncisión a los nuevos creyentes, él dice que un poco de levadura pudiera aumentar y dañar a toda la masa. Así que no uses este sentido de legalidad en la congregación. Así que si nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, debemos examinarnos a nosotros mismos y resistir la hipocresía. Y Jesús usa, de hecho, un proverbio para declarar esta hipocresía. Y él dice, no hay nada oculto que no pueda ser manifiesto. Así que lo que ustedes hacen en la oscuridad será manifestado en la luz, y lo que está en una habitación será proclamado en público. Y
interesantemente, en el versículo 3, Él cambia el pronombre a ustedes, de manera que los discípulos no están exentos de la tentación de hipocresía. Esto no solamente incluye a los fariseos, esto puede pasar con cualquiera de nosotros, todos nosotros, cualquiera de nosotros podemos tener esta inclinación de aparentar ser justos delante de otros y tener esta doble vida. Y Jesús nos ha llamado a esto en el primer lugar. Así que Él dice que habrá un día donde todo será expuesto, un día de juicio donde todo será presentado delante de Dios. Dios es el creador de todas las naciones y no hay nada que está fuera del radar y del foco de Dios. Dios siempre está observando. El autor de los Hebreos, cuando describe la palabra de Dios, él dice en el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna criatura que se oculte delante de él, sino que todos estamos desnudos, expuestos delante de sus ojos, y debemos de dar cuenta. Así que Dios nunca ha sido, nunca ha sido engañado o ha sido pasado desapercibido. Y todo esto un día será expuesto. Nuestras vidas un día será expuesta, incluyendo la hipocresía. Y por eso la hipocresía es contraproducente, es improductiva. Y aquí vemos lo que él habla acerca de esta habitación. Y él habla acerca de la luz de Dios, que es true, es verdadera y que refleja todas las cosas. Y no es algo que nosotros debemos de estar sorprendidos. Vemos a estos líderes que pecan y tienen que salir del ministerio por su pecado que ha sido puesto a la luz. Y conocemos de líderes que nosotros amamos, respetamos, y que su legado es destruido. Vemos otros también que llevan su pecado a la tumba. Pero hay otros que inclusive ocultan su pecado hasta el final. Pero al final, el pecado de todos será expuesto. Y todos serán expuestos por quienes son o por quienes somos. En el mundo antiguo las casas fueron creadas con un material interesante, y las personas intentaban construir cosas y ocultaban pertenencias dentro de la casa, de la misma construcción. Y ustedes pensarán que ustedes pueden inclusive susurrar cosas y no serán expuestos. Pero déjenme decirles que en ese día todo será expuesto, todo será anunciado. Y esto es un pensamiento soberano y nos impulsa a ser honesto con nosotros mismos, honesto con otros y honestos delante de Dios, porque a Él le importan las intenciones de nuestro corazón. Y Él entonces cambia al versículo 4 y nos dice por qué debemos de temer al Padre. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Noten cómo al principio Jesús se dirige a sus discípulos como sus amigos. Esta advertencia viene de amor y de gracia de parte de Él. Y el tono es mucho más diferente que cuando Él estaba confrontando a los discípulos. Así que Jesús quiere orientar nuestros temores producidos hacia el hombre, hacia Dios. No hacia el hombre, sino hacia Dios. No temamos a lo que los fariseos pueden hacer. Sí, ellos pueden amenazarlos, arrestarlos y hasta matarlos, pero después de eso, nada más. Y de hecho, esto sirve como un ánimo para aquellos que están cargando la cruz de Cristo. Yo pienso en Pablo cuando él escribe en 2 Corintios, en el capítulo 4, 17 y 18, él dice: porque esta leve momentánea aflicción producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, sin comparación,
porque las cosas que no se ven ah, las cosas que no se ven son eternas y Dios quiere que tengamos una perspectiva eterna y esta es la verdad que debe de empoderar a los creyentes a ir a todo el mundo a proclamar el Evangelio. Es una verdad que debe animar a los creyentes a perseverar en medio de la persecución por la causa del nombre de Cristo. Él tiene este entendimiento, el entendimiento de que, número uno, nuestra vida, mi vida no es mía, no me pertenece. Y número dos, esta no es la única vida que existe y la que cuenta, sino la que sigue, la eternidad. Así que cuando nosotros reorientamos nuestros temores propiamente, reconocemos que hay lo que está en riesgo es más allá de la vida presente, es la eternidad que tendremos en Cristo. Dios es santo, Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él es también omnipotente, todopoderoso y Él es el único calificado de enviar personas, a declarar personas para ser guiadas, llevadas al infierno. Así que muchos estarán afirmándose bajo ah, una perspectiva no bíblica y a muchos creen en la anihilación. Y es la enseñanza de que si una persona muere fuera de Cristo, sencillamente cesa de existir. Entonces, en ese sentido, significa que Dios no puede hacer más de lo que el hombre puede hacer. Y déjenme decirle que Dios es declarado como un Dios justo y un Dios que tiene toda la sabiduría y también la soberanía para actuar. Y Él sabe que tiene que cuidar de nosotros porque es una carga fuerte. Noten el versículo 6 que dice, no se vende 5 pajarillos por 2 cuartos y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Jesucristo comienza a resaltar acerca de cómo Dios cuida aún de los más vulnerables y también de los detalles más pequeños del mundo, como los pájaros. Noten los pajarillos. Aquí dice que 5 pajarillos son vendidos por 2 cuartos. Y así que si ustedes hacen este cálculo, si ustedes compran 2, ustedes tienen uno de gratis. Así de barato era. Y déjenme decirles, aún ese pajarillo gratis no pasa desapercibido a la voluntad y soberanía de Dios. Nosotros somos más valiosos que cualquier pajarillo. Él tiene cuidado de ti y tú le importas a Él. Tú le importas a Él. Y que estás llevando el Evangelio. Él cuida de ti y tú le importas a Él, que tienes su Espíritu Santo. Así que tú le importas a Dios. Él continúa diciendo que aún la hebra de sus cabellos están todos contados. Muchas personas quizás deben de tener miles de hebras de cabellos. Si ustedes cuentan todas las hebras de sus cabellos, ¿que pueden contarlas? Yo sé que algunos de ustedes es más fácil que otros contarlas, pero nosotros no hacemos eso aún así. Dios lo hace porque Él le importa. Él sabe los detalles más íntimos de nuestra vida que aún ni nosotros sabemos de nosotros mismos, probando de esa manera que Él es correcto en juzgar y en actuar. Y en el versículo 5, Él nos dice que tememos a Dios. Y aún 2 versículos luego dice, no teman. ¿Por qué? ¿Hay una contradicción aquí? Para nada, en lo absoluto. Dice que cuando nosotros tememos a Dios en reverencia, no debemos de temerle a Él en el juicio final. Cuando tememos a Dios en reverencia, no debemos de temer a Él en el juicio final. Hay libertad en temer a Dios. Y nos libra de todas las ansiedades de este mundo. Y luego Él continúa hablando, ¿por qué debemos de temer al Hijo? Versículo 8 y 9 y dice, yo os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. En esta sección, Jesucristo nos está diciendo cuál la disposición hacia Cristo de parte nuestra debe de ser.
Y él habla de este reconocer de Cristo, no básicamente en cuanto al conocimiento de su existencia, sino el hecho de temer y de consagrarnos a Cristo. Debemos de reconocer ambas, su muerte y su resurrección, y confesar su autoridad, su señorío, su autoridad, su mensaje y su misión. Significa estar completamente revestido de Él y de su conocimiento. Y Él nos va a reconocer delante de los ángeles de Dios. ¿Qué significa esto? Esta es otra referencia también al juicio venidero. Vemos en Mateo 24, 30 al 31, que, um, que luego aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y luego todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes del cielo con poder y gran autoridad. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta. Y él va a reunir a sus elegidos de todas las naciones. Um, y los ángeles estarán presentes en ese evento en el día del juicio. Y él continúa en el capítulo 25 y versículo 31 diciendo esto: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ustedes ven, en este día del juicio, algunos escucharán: y bien hecho, buen siervo y fiel. Pero otros escucharán: nunca te conocí, apártate de mí, tú, hacedor de maldad. Es solamente temeroso si no tenemos temor en Cristo. Es solamente temor si Cristo no es reconocido. Así que como cristianos debemos de reconocer a Cristo para que Él nos reconozca en este gran día. Y Jesucristo está 100% apercibido de que hay hostilidad en contra de Él y de su mensaje. Y es por eso que Él les proclama a las personas que le declaren delante y le confiesen delante de los hombres, aún en medio de la hostilidad y de la persecución. De hecho, Él nos advierte en Lucas capítulo 6 y versículo 12: bienaventurado eres cuando las personas te perjudican y cuando las personas hablan mal de ti por causa del Hijo del Hombre. Él no dice: sí, ellos te odian, pero ¿cuándo te odian? De manera que debemos de esperar que esto sucederá y que la oposición se levantará cuando llevamos el nombre de Cristo. Debemos recordar que seguir a Cristo llegará con un costo. Ya sea que lo proclamemos a nuestras familias, nuestros amigos, en nuestros trabajos, debemos de confesarlo cuando sea conveniente y aun cuando no sea, cuando es popular y cuando no lo es, cuando es socialmente aceptable y cuando no lo es, cuando es políticamente correcto y aun cuando no lo es. Debemos de confesar a Cristo todo el tiempo. Debemos de temer la noción de reconocerlo a Él y de confesarlo delante de los hombres. De lo contrario, Él no nos va a reconocer delante de Dios o del Padre en el día final. Ahora bien, Jesús entonces cambia la atención al versículo 10 y 11 con relación al Espíritu Santo. Dice: a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Este versículo ha sido sujeto a mucha confusión y temor durante muchos años, pero a lo que Jesús está yendo es algo simple, y es una comparación entre crítica hacia Él y blasfemia contra el Espíritu. Debemos de estar agradecidos de que podemos ser perdonados cuando nosotros criticamos a Cristo y nos arrepentimos. Si criticar a Cristo fuera un pecado imperdonable, ninguno de nosotros podría entrar al cielo. Por eso Él dice que antes de esta generación, antes de haber conversado una palabra ante Cristo, ya sea a través de nuestras palabras o acciones, siempre hablamos algo en contra de Cristo. Pero gracias y bendito sea el Señor que nos da perdón. Y es en su misericordia y en su perdón que podemos recibir su gracia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo totalmente diferente. Y hay diferentes interpretaciones acerca de qué esto significa. Así que dos de estas está sobre otras. Algunos escolásticos dicen que esta frase del pecado imperdonable es cuando atribuimos los milagros de Cristo y el poder del Espíritu Santo al poder de Satanás. Podemos ver esto en Marcos
3 y en en el Evangelio de Mateo, cuando habla de cuando él hace milagros y los líderes entonces ah, declaran que él es un instrumento de Satanás. Y esto es una interpretación razonable porque podemos verla en las Escrituras. La segunda interpretación es que el pecado imperdonable tiene que ver con la persistencia del rechazo de la salvación del Espíritu Santo. Si el enfoque no tiene que ver con una parte de la vida, sino en la totalidad de la vida, con un rechazo consistente. Y podemos ver esto en Esteban, cuando él está hablando a los líderes religiosos en Hechos 7, en versículo am, 54. Él dice que ustedes son duros de servir, resistirán siempre al Espíritu Santo como sus padres hicieron, así que ustedes lo harán. Muchos de nosotros sabemos que después de esto él fue apedreado hasta la muerte. Así que independientemente de del punto de vista que tengas, debemos de ser cuidadosos en la manera en que hablamos acerca del Espíritu Santo. Y debemos de ser conscientes de la manera en que hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo. Así que no queremos ah, acumular juicio entre nosotros, pero hablar bien del Espíritu Santo. Y Jesucristo entonces afirma este pensamiento con otra palabra. En el versículo 11 dice, y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esta misma hora os enseñará lo que debéis decir. Jesucristo está concluyendo este pensamiento al recordarnos que el Espíritu Santo está presente en la vida del creyente y Él está dispuesto a ayudarnos en tiempo de necesidad. Él nos defiende y nos enseña en el medio de la persecución. Esto no significa que no debemos de estudiar o de orar o quizás estar listos para declarar y defender la esperanza que está dentro de nosotros. Pero lo que significa es que Él nos va a empoderar porque nunca nos dejará ni nos abandonará. Y es por esto que Jesucristo envía el Espíritu Santo. Así que, ¿qué debemos hacer con un texto así como este? Este pasaje nos enseña que cuando nosotros de una manera apropiada tememos al Dios Trino, podemos resistir la hipocresía, podemos confiar que el Padre cuida de nosotros, podemos confiar que el Hijo nos reconoce, nos confiesa y que el Espíritu Santo nos va a empoderar. Así que nosotros no vivimos una vida sin tener la meta final en mente o en perspectiva, sino que debemos de tener un temor saludable de Dios. Y mientras estaba meditando en este pasaje, yo estaba pensando en el día del juicio. Y hay un poema ah, muy célebre que habían tres individuos que se presentaban y que disfrutaban las cosas de este mundo en vez de Cristo. Así que es importante que yo pueda compartir este poema con ustedes. Y el poema se llama No está funcionando. Yo quiero que tú te imagines a una persona herida porque está decepcionada de las mentiras del mundo y que no funciona de la manera en que quisiera. Y que no es, pero a la persona no le importa en un sentido las cosas correctas, pero tiene mucho orgullo. Tiene una casa buena, tiene una casa en la playa, tiene cosas buenas, lujos. am, y esa persona dice, a mí no me importa mucho el evangelio, pero quiere depender de su sabiduría. Los milagros. Así que el poder de Dios y el evangelio de Dios está aún por encima del hombre. La persona fue una buena persona porque envió a sus hijos al colegio, creía en la evolución y en la evolución y hacía cosas buenas. Y ustedes pudieran llamarle el capitán del planeta, pero él no tenía ningún poder. De hecho, él dedicaba horas para debatir a los cristianos en contra de tradiciones. Y ellos odiaban la gran comisión y, y no creían en el juicio de Dios. Y se presentó un día delante del trono de Dios y con lágrimas en sus ojos reconoció que él estaba solo y que había otra persona.
y que estaba triste porque finalmente puede ver la sabiduría de Dios y que su sabiduría no funciona. Y luego puede ver ah, una reina y está entre el medio y la belleza es de Dios y no de los hombres. Y lo que la vida le enseña es que la vida es la única razón para vivir. Sin embargo, no tenía el Espíritu Santo para presentarse delante de ella. Así que ella intentaba, ella intentaba mirar al rey y confiar en su intelecto y en el rey. Pero ella intentaba ah, presentar su belleza, pero su alma por dentro estaba muriendo. Ella decía, yo soy buena, pero no soy espiritual y no tengo convicción. Pero ella se consideraba una buena persona porque presentaba obras de caridad, pero tenía falta de claridad espiritual y tenía mucha tensión y estaba en oscuridad por la obra de Satanás. Y tuvo un accidente y tuvo un accidente automovilístico y luego se presentó delante del juicio final. Y luego ella reconoció que su belleza no funcionaba como antes funcionaba. Eso era una autoengañada. Hubo alguien que am, miraba las escrituras pero no confiaba en lo que decía y le preguntaban cómo está, le decía yo me siento bendecido, pero a él no le importaba mucho acerca de Cristo, acerca de la cruz, acerca del Padre. Así que cada domingo él iba a la iglesia pero nunca creía en las instrucciones, no tenía una devoción genuina y solamente estaba basado en emociones, pero a través de las emociones solamente lo que tenía era am, am, auto, era autoengañado. Todos ellos pensaban que era cristiano porque se vestía de una máscara de justicia, pero nadie am, sabía qué había dentro de él. Murió y un día se presentó delante del trono con lágrimas en sus ojos, se sintió solo y estaba siendo juzgado por otra persona porque finalmente puede ver que su máscara no estaba funcionando. Antes, como ustedes pueden ver en esto, no hay nada que podamos hacer ante el juicio de Dios. Este mundo pasará y nada va a pasar, nada va. Así que no hay dinero, no hay sabiduría, no hay máscara que pueda funcionar en el juicio final. Y Dios no está interesado en soborno. Así que si debemos de saber cuál es el propósito de la vida, es amar al Señor con todo el corazón y confiar en su provisión. Porque ustedes no quieren ser esa persona herido cuando finalmente se dan cuenta de las mentiras del mundo y que no están funcionando antes como funcionaban. Oremos ante Dios. Señor Dios, estamos agradecidos que tú nos adviertes, que tú nos transformas. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en medio del tiempo de necesidad. Que tú nos ministres en tu palabra, Señor, en nuestros corazones y que pueda germinar y producir frutos, Señor. Y que podamos confiar en ti, Señor, que podamos dar frutos para tu gloria, Señor. Oramos, Señor, que aquellos que te conozcan puedan ser animados por esta palabra y todos que no te conocen que puedan confiar en ti, que puedan poner su fe en ti, para que tú seas reconocido, Señor, y ellos también sean reconocidos delante de los ángeles. Gracias por esta oportunidad. Oramos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.